Actualización. IRS se pronuncia sobre el cuarto cheque de estímulo para este mes de diciembre. Como muchos han visto, recientemente se ha estado rumoreando mucho sobre el cuarto cheque de estímulo finalizando este año 2023. Y es que en muchas redes sociales se ha tomado en cuenta que en este mes de diciembre estarían llegando no solo el cuarto cheque de estímulo, sino que también un cheque de estímulo para los adultos mayores. Pues bueno, para empezar tenemos la primera publicación que fue tomada como cierta por algunos medios de comunicación, en el cual explica que este cheque de estímulo estaría oscilando entre 500 y hasta $2,000. También afirma que esto beneficiaría de manera directa a los adultos mayores. Y la segunda publicación es que el IRS afirmó que se estaría enviando el cuarto cheque de estímulo en este mismo mes de diciembre. Y es que actualmente se ha vuelto muy popular el tema del cuarto cheque de estímulo, mientras que varios estados sí existen estímulos estatales, los cuales vienen de distintos modos, como ser ayudas económicas, reembolsos de impuestos o créditos de algún tipo. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente el IRS estará enviando un cheque de estímulo a nivel federal? Pues muy bien, en este video vamos a explicarles lo que el IRS ha anunciado recientemente sobre este tema y sobre el cheque de estímulo para los adultos mayores. Así que los invitamos a que se queden hasta el final de este video porque se estarán llevando la sorpresa de una noticia inesperada. Ante todos estos rumores y la información que se ha publicado en diversas redes sociales e incluso en algunos medios de comunicación muy relevantes sobre la llegada de un nuevo cheque de estímulo federal, pues el IRS dio a conocer cuál es su postura y lo que pasará al respecto durante este mes de diciembre en este año 2023. Si la información de su cuenta está registrada en el IRS, automáticamente se estaría depositando su dinero en la cuenta que tiene registrada. Y esto todos lo sabemos. Si recibiste un cheque en papel para tu reembolso de impuestos en este año, recibirías tu estímulo. Entonces, si te mudaste y no tienes una nueva dirección, es asunto tuyo. Pues tal cual es la publicación que se ha estado viendo en distintas redes sociales. Y ante esto al respecto, Anthony Burke, portavoz del IRS, afirmó mediante un correo electrónico que hasta el momento no se ha autorizado ninguna cuarta ronda de pagos de impacto económico, también conocidos como cheques de estímulo. La ronda más reciente de controles de estímulos a nivel federal fue por parte del Plan de Rescate estadounidense. Estamos hablando de un paquete de estímulo de casi $2 billones. Recordemos que esto fue promulgado por el presidente Biden en el año 2021. Aquellas personas que son elegibles para recibir el tercer cheque de estímulo pero nunca lo recibieron o no obtuvieron el monto completo que le correspondía es un tema muy aparte, ya que recientemente, y esto sí es oficial, el IRS afirmó que aún pueden solicitarlo, y esto es a través del crédito de recuperación de reembolso. Esto es válido para los pagos de estímulos que se emitieron durante el año 2020 y el año 2021. De acuerdo con el Servicio de Rentas Internas, el IRS, aún existen muchas personas que son elegibles para poder obtener este dinero, pero que hasta ahora no les ha llegado a sus manos. Para poder obtener este dinero, las personas deben presentar una declaración de impuestos, las fechas límites para poder presentar esta declaración y de este modo reclamar estos créditos del año tanto 2020 como 2021 son hasta el 17 de mayo del año 2024 y para el crédito del 2021 es el 15 de abril de 2025 respectivamente. Así como también, como les hemos comentado varias veces, no existe en sí un cuarto cheque de estímulo que esté en planes actualmente, aun y cuando hay presiones de diversos frentes que así lo exigen. Recordemos que dentro del Congreso, tanto republicanos como demócratas han estado exigiendo estímulos de diferentes tipos o índoles, que este dinero normalmente se está gastando de una manera diferente, en inversiones en el extranjero, en ayuda militar, etc. Ahora bien, como les mencionamos, el IRS se ha pronunciado relativamente sobre el cuarto cheque de estímulo. Estos controles, que normalmente están sucediendo actualmente como los estímulos estatales, vienen en ayudas económicas, reembolsos de impuestos o créditos de algún tipo. Estos controles son mucho más específicos
que los esfuerzos de ayuda pandémicos anteriores, por lo cual, pues, recibirás los controles de estímulos en diciembre de 2023 o no, pues bueno, el tiempo lo dirá y todo depende de tu estado. Al hacer esto, los estadounidenses podrían estar luchando contra los aumentos de precios, sin experimentar más inflación. Además, las familias estadounidenses que calificaban también han recibido recientemente pagos mensuales adelantados, como ser parte del crédito tributario por hijos del plan de rescate estadounidense. Además, recordemos que también se eximieron los impuestos sobre los primeros $10,200 que los estadounidenses llegaron a ganar en beneficios de desempleo del año 2020. Ahora bien, el cuarto cheque de estímulo, ¿llegará en diciembre o no? A partir de ahora ya no va a haber más debate sobre un cuarto cheque de estímulo de pago directo, ya que el IRS lo acaba de confirmar, y es que no, el IRS no enviará un cuarto control de estímulo. Durante la pandemia, el Congreso aprobó 3 leyes que incluían proporcionar a millones de estadounidenses elegibles cheques de estímulos a nivel federal, antes conocidos como pagos de impacto económico. Cada uno de los 3 pagos ascendió a un total de más de $3,000. En marzo del año 2021 se produjo el último de estos pagos de cheques de estímulo. Sin embargo, según noticias recientes, el IRS estaría distribuyendo controles de estímulos estatales a los residentes de ciertos estados, pero no se menciona ningún tipo de cuarto pago de estímulo económico, tampoco en el sitio web del Departamento de Tesoro, el cual también nos proporciona información sobre cómo es que las personas podrían obtener los 3 cheques anteriores si es que no lo han hecho. El Congreso pues tiene que promulgar una legislación para que se pueda aprobar este pago, y luego el presidente Biden tendría que promulgarla antes de que los estadounidenses pudieran recibir otro control de estímulo, pero eso no ha ocurrido. Los 3 controles de estímulos anteriores fueron parte de la legislación que el Congreso aprobó y que pues el presidente en ese momento firmó. El cheque inicial fue de $1,200 que se emitió como parte de la ley CARES de marzo del año 2020. Un paquete de gastos que se aprobó en diciembre del año 2020 también incluía un segundo cheque, el cual tenía un valor de $600. Y luego pues salió el plan de rescate americano, el cual fue aprobado en marzo de 2021 y contenía el tercer cheque de estímulo por $1,400. Ahora bien, si es que usted es una persona que es elegible para el tercer cheque de estímulo, o en su momento lo fue, pero no lo recibió, existe un modo de que aún pueda recuperar ese dinero. ¿Y cómo es que podemos reclamar este cheque de estímulo? Los recordatorios sobre los pagos de estímulos federales originales todavía están disponibles y están al acceso para cualquiera que no haya recibido uno de ellos, según los últimos anuncios que hizo el IRS. Los contribuyentes para esto deben presentar, como les mencionamos, su declaración de impuestos tanto del año 2020 o 2021. Pueden hacerlo ambos. De este modo, se les va a habilitar para poder reclamar el crédito de reembolso de recuperación para ser elegible a un pago de estímulo faltante. Y es que según el portavoz del IRS, normalmente se debe presentar este crédito de reembolso de recuperación antes de las fechas 17 de mayo del 2024, si es que es el cheque del año 2020, y 15 de abril del 2025, si es que es para el cheque del año 2021. Después de esto, no existe más ningún tipo de cheque de estímulo federal. Lo que sí existen son estímulos económicos que nosotros les hemos traído en varios videos diferentes. En varios estados tienen su propio fondo que pueden ser por superávit de impuestos o por fondos que les sobraron del plan de rescate estadounidense que los están utilizando para poder ayudar a sus residentes. Si es que vienen algún nuevo tipo de estímulo económico o ayuda de este alivio económico, nosotros también se las vamos a mencionar.